El agua es esencial en la vida. Siempre ha sido motivo de controversias. Desde 1878, con la llegada de los primeros colonos, comenzaron los problemas por la escasez de agua. Hubo periodos críticos en los que solo había agua para el consumo humano y de los animales. ¿Cómo es posible que hoy no sepamos de dónde proviene el agua? ¿Nunca se te ocurrió pensar que algún día podría faltar? Más aún, ¿nunca te preocupaste que cada gramo de agua se convierte en frutas, verduras, carne, vino, recreación, higiene y lo más esencial, nuestra propia existencia? Pero hoy el desafío es más complejo. No es suficiente que solo tú cuides el agua. Después de que veas esto, tendrás que tomar una decisión. Estamos aquí en la Reserva Hídrica Natural, Patrimonial y Cultural San Carlos. Hacia allá, la Ruta 9 y Colonia Carolla, hacia allá Jesús María y hacia allá continúa el camino a Los Molles. Seguir ignorándolo como hasta ahora, o hacerte responsable y comprender que el agua disponible para tus hijos depende de todas las acciones de los que habitamos un espacio de territorio tan extenso que supera los límites políticos, tan vulnerable a la acción de sus habitantes que un día será escasa. Entonces, ¿por qué proteger este territorio? Deberás entender que la gota de agua que un día cayó a varios kilómetros de tu casa viaja en el espacio y en el tiempo a través de un flujo subterráneo. Después, es captada por galerías filtrantes o sistemas de bombeo. Luego, es conducida por medio de canales o tuberías hasta llegar a tu casa y poder servirte de ella. Para entender esto como un sistema, es importante que comprendas que el agua causa problemas por excesos y también por escasez. Hubo un tiempo en que las precipitaciones fueron tan escasas y otro donde un río dormido se despertó y se convirtió en un gigante que arrasó puentes y se llevó a su paso árboles, construcciones y marcó un límite inesperado para algunos. Jorge, acá estamos a los márgenes del río Carnero. Decime, ¿cómo son las lluvias por esta zona? Bueno, mira, en estas zonas son muy variables, en donde hubo épocas en las cuales faltó el agua, faltaron las lluvias por supuesto, en las cuales estos ríos se secaron, y también hubo épocas en que ha sido muy abundante, en la cual en estos ríos han venido muy embravecidos. Es decir, acá un poco el contexto te lo demuestra, en la cual hay momentos que el río no trae agua en la superficie, por lo tanto se consideran ríos, parecerían mansos, pero en los momentos críticos de una lluvia muy inesperada demuestran su bravura. Alrededor vos ves el panorama en el cual
Por ejemplo, hay momentos que pasó el agua sobre ese pico de arena que hay ahí. Es decir, ha traído 3, 4 y hasta 5 metros de agua aproximadamente, ¿no? Y la erosión te lo demuestra como ha sido en estos momentos. ¿Era tan fuerte las corrientes del río? Sí, vos ves el panorama alrededor nuestro, es decir, la erosión que ha ocurrido en algunos momentos y, por ejemplo, ese árbol que era un árbol que estaba en pie y lo arrastró hasta este lugar. Es decir, ahí te demuestra la altura que ha ocurrido y que ha venido el agua. Es decir, por lo tanto, es decir, la fuerza es impresionante. Y eso no es nada de lo que te comentaba. Fíjate, por ejemplo, donde está la chata, la erosión que hubo en algún momento determinado, que incluso está amenazando peligrosamente la galería filtrante que tanto esfuerzo ha costado realizarla. Es decir, ahí en una creciente como supo venir en el año 2015, muy posible que en pocas horas cruce el canal. Es decir, es impresionante verlo cuando en los momentos de una lluvia extrema, en este caso. A pesar de que ahora vos ves que el agua es muy poquita la que viene en la superficie. Acá realmente vos te podés fijar la envergadura de la creciente y de la erosión que produce estos ríos, que son ríos de pie de sierra y que cuando vienen embravecidos realmente dan miedo, y acá te podés fijar en la diferencia de altura y la erosión que ha producido prácticamente ha sido en 1 o 2 lluvias. Es decir, el río estaba corrido varios metros hacia el oeste y sin embargo llegó hasta este lugar. En este lugar precisamente está corriendo muchísimo peligro la galería filtrante que han construido nuestros padres y nuestros antepasados, en la cual una creciente de esa envergadura puede romperlo en poquitas horas. ¿Cómo variaron las precipitaciones a lo largo de la historia? Bueno, mira, siempre hubo periodos en los cuales se ha determinado que hubo lluvias por debajo del promedio general, épocas que varían entre 10, 15 o 20 años. Hubo épocas en las cuales veníamos lloviendo sobre los promedios generales, y también hubo épocas en donde siempre, décadas enteras, donde la lluvia se precipitó por sobre los promedios generales. Los promedios generales a lo largo de muchos años, del año 1929 hasta el 2018 que tengo acá, es decir, el promedio general es de 785 milímetros, con picos que ha ido variando a lo largo de la historia. ¿Y cuál fue el año en el que menos llovió y en el que más llovió? Bueno, hubo un año muy particular que ha sido en el año 1937, en las cuales llovió en todo el año solamente 251 milímetros. Y por otro lado, tuvimos un año, el más llovedor de la historia, que ha sido en el año 1992, con 1429 milímetros. Es decir, la variación ha sido importantísima, ¿no? ¿Y esto influye a nivel de producción? Sí, totalmente. Es decir, porque acá podemos considerar que hay veces que puede ser un año seco, de muy poca lluvia, por ejemplo 400 milímetros, como acá marca, o 500 milímetros en todo el año, pero esa lluvia a veces se concentra, que te llueve el 20 o el 30% de esa cantidad en un solo día. Pueden venir 500 milímetros en el año y resulta que hay un día o un mes que te llueven 200 o 250 milímetros, y eso seguramente que afecta a la producción, porque en el momento crítico de la producción, es decir, no llueve, y el día que llueve hace a lo mejor algún desastre el agua, ¿no? Bien, acá estás viendo que este es un gráfico que parece un electrocardiograma, es decir, acá ves que es un periodo del año 1930 hasta 1955, donde venimos con picos, pero siempre por debajo de la línea del promedio general. Acá ves que hay años que en el año 40, en el año 44, un pico muy bajo. Después del año 55, 54, 55, venimos hasta el año 70, 71 por sobre la línea, siempre variando, y de ahí pasamos por sobre la línea del promedio general. Es decir, permanentemente venimos con picos siempre, pero siempre por arriba de la línea, ¿no? En este caso,
Vos ves que acá, por ejemplo, en el año 1937 tuvimos 251 milímetros, que es el mínimo registrado en la historia. Pero al año subsiguiente tenemos 500 milímetros. Después hay años de 850 milímetros, ahí nomás pegadito. Pero a lo mejor al año subsiguiente, de los 1195 milímetros que tuvimos en el año 73, pasamos al año 1974 con 843. Es decir, permanentemente hay picos, ¿no? Y esto que te demuestra la cantidad de milímetros en el año, como bien te decía recientemente, puede que en un mes te llueva el 20 o el 30% de esa cantidad y te afecta pero muy severamente la cosecha. A pesar del hecho de ser un territorio con mucho potencial hídrico, al menos para la producción, en momentos del año se hace indispensable y crítica. Históricamente, el agua faltó. ¿Cómo es la historia del Canal San Carlos? La historia del Canal San Carlos, además de las fuentes históricas escritas que tenemos en la colonia, tiene que ver con un anecdotario oral y familiar. Digo, hablar de esto a mí me causa una emoción muy particular porque mi abuelo Francisco Brolo, trabajó muchos años de su vida en el canal. Es un informe amplio que estaría bueno poder profundizarlo, pero a los fines a los que estamos charlando, yo he rescatado una frase. Don Inocencio Cárcano, a principios del año 1887, concretamente en abril del año 87, dice que hace 9 años que se establecía la colonia y los terrenos que se les destinaba eran regados por las aguas del río Carnero, por las vertientes del Salitre y los de Carolla. Dice, desde un principio se sentía su deficiencia de agua. Hoy no es la deficiencia que se siente, sino su absoluta falta. Digo, esto del agua y del Canal San Carlos surge como una necesidad imperiosa que tenían los colonos por procurarse recursos. Y otra cosa que me llamó la atención del libro de Marta Núñez es el día de la inauguración del Canal San Carlos, que es en mayo de 1936, concretamente el 12 de mayo de 1936. Ese día fue un día de festejo para los carollenses, porque vinieron no solamente las autoridades que estaban en la provincia, vino el gobernador de la provincia, sino las autoridades electas, que tenían que asumir el 17 de mayo, o sea, ya habían sido electas por el pueblo y asumían 5 días después, y entre ellos un personaje destacado que había sido electo gobernador, que fue el doctor Amadeo Sabatini. Pero ¿cuál es el origen del agua que llega a nuestro hogar, a nuestros lotes de producción, a la industria, al servicio público e incluso a nuestro patrimonio símbolo de la ciudad, los plátanos? ¿Dónde se produce el agua que consumen los carollenses? El agua de Colonia Carolla, ¿en dónde se produce? Bueno, el agua de Colonia Carolla proviene de una cuenca hídrica que se forma de la unión de 2 ríos de Córdoba, que son el río La Granja y el río San Cristóbal. De esto nace el río Carnero y de allí toma el agua, o sea, las aguas, el canal San Carlos. Toda esta zona que es irrigada por este río, el río Carnero, es el más importante, porque es el que va, digamos, a irrigar todo su potencial de agua, que es, digamos, temporal, debido a que tenemos una zona de un clima muy seco, y lleva poca caudal. Pero asimismo,
cobra importancia para los productores de la zona y también para el uso doméstico. Por eso la importancia de preservar esta cuenca hídrica para no contaminarla, ¿sí? Es vital. Proteger el área de captación del Canal San Carlos. ¿Por qué se convierte en un recurso estratégico para la ciudad? ¿Cuál es la vulnerabilidad de ese recurso? ¿De qué depende la sustentabilidad? La importancia de una reserva tiene que ver con sus árboles. Aquí les presentamos algunas especies autóctonas del lugar. En un sistema de captación de agua que demanda un alto consumo energético para accionar sistemas de bombas integradas a redes presurizadas, con elevados costos de mantenimiento y conducción. Las galerías filtrantes forman parte de un sistema hídrico cuya demanda energética es proporcionada por la propia naturaleza, complementada con un sistema de acequia, que a su vez se almacenaba en aljibes, incluso para agua de consumo. Ese sistema no dependía del aporte de energía fósil externa. ¿Por qué se dejaron de hacer los aljibes, las represas? ¿Por qué se abandonó el mantenimiento de canales y acequias? ¿Por qué se contamina el agua superficial? Aquí llega el agua de San Carlos, lamentablemente contaminada. Es un problema de comportamiento de las personas que hemos perdido el contacto con la naturaleza. Aquí estamos con don Rafael, que nos contará la historia. Buenos días, Buenos días. Bueno, esto es una historia muy larga que viene y tuve la suerte desde casi prácticamente de cuando se inició a ver esta historia donde sale el agua que nos está manteniendo a la ciudad de Colonia Carolla. Aquí estamos en el lugar donde se inicia los trabajos para que el agua vaya corriendo. Ustedes pueden ver, acá se está haciendo unos trabajos, ahí está corriendo el agua. Acá hemos tenido varios problemas de derrumbe y en este momento estamos trabajando y hemos empezado de aquí por allá por el conocimiento que tengo de tantos años para poder llegar y salir, que el agua salga en Estación Carolla donde sale todo el agua. Y todo esto que se hizo, esta historia, fueron hechos los viejos fundadores que han venido trabajando a una profundidad de 9 metros de profundidad que ustedes pueden observar para encontrar el agua que tanto necesitamos nosotros. Ustedes acá pueden dar vueltas, acá yo les puedo explicar todo lo que hicieron aquellos viejos fundadores. Cuénteme, don Rafael, ¿esta agua sirve para riego? Sí, esta agua sirve para riego, para tomar, para la mejor agua que está saliendo de la zona. Así que todo lo que ustedes están viendo algo muy bueno. Y cuénteme, ¿cuántos canales calcula usted que pasa por este río? Y acá más o menos está pasando en este momento de 4 a 5 canales de agua. ¿Qué es esto? Esto es una bujía que los viejos hicieron, donde ahí ustedes están viendo ahí abajo el agua. Esto produce que toda esa agua que se está viendo por allá regresa en esta bujía y de aquí toman el nivel que va el agua para salir hacia la Colonia Carolla. Acá estamos en el cauce del río Carnero. Contanos, Rafa, ¿qué dirección tenía? Esto que ustedes están viendo es donde iba el río cuando en aquellos años era el caudal
que corría y a los viejos fundadores, para poder trabajar, desviaron el río para aquel lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Las grandes precipitaciones que vino acá, desbordó todo acá y nos produjo todo lo que es el desastre que ustedes están viendo acá. Acá estamos en el cauce del río, en la zona más importante. Sí, lo que ustedes están viendo se hizo para demostrar que ustedes están viendo que aquí está todo seco el río, pero a 2 metros, 1,70 por debajo tenemos el agua. Y eso nos está demostrando que tenemos 7 metros de altura más unos 9. Es el mismo caudal donde nosotros estamos sacando el agua allá en las bujías. Sinceramente, ¿cuánto esfuerzo? Bueno, este es un esfuerzo que nos llevó muchos años y que lo estamos haciendo por el bien de Colonia Carolla. Las grandes obras estuvieron signadas por el esfuerzo. Me pregunto si existen otras formas de aprender que sean tan significativas para los estudiantes. La historia no solo se escribe, la historia se vive, se experimenta, la historia se siente.